Y bien, estamos ahora con León Trachtenberg, que no necesita mayor presentación, quizás la primera autoridad en términos educativos en el Perú, pero que además lo novedoso, lo interesante es que va a poner un colegio, se ha convertido en promotor o copromotor de un colegio nuevo que se va a construir en Chorrillos, en Villa, y se va a llamar Aleph. León, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, es interesantísimo esto, dicho sea de paso, es una buena noticia porque hay ahora una demanda muy grande por colegios de buen nivel y la oferta está muy restringida, ya es bien difícil poner un colegio porque los terrenos han subido tanto de precio que ya no es rentable. Y entonces los buenos colegios tienen una lista de espera, una cantidad de gente que se presente que no puede entrar. Entonces es una gran noticia para comenzar que haya un nuevo colegio, pero no sé cómo han resuelto. Bueno, en Villa debe ser más barato pues el metro cuadrado, ¿no? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que, digamos, mucha gente que me ha escuchado en conferencias, que me sigue en mis artículos, siempre me dicen, oye, pero ¿por qué no haces pues un colegio que encarne todas tus propuestas? Claro. Y yo siempre pensaba, sí, ese es un reto interesante porque me encanta la vida de un colegio, pero necesitas aliados que sean compatibles contigo. Y el año pasado los encontré, porque resulta que las promotoras de los 5 nidos de la Casa María, que hacen un trabajo realmente fantástico, Marisol Bellatín y Fiorella Ferrari, estaban exactamente buscando la misma respuesta a una demanda que hacían los padres de los niños que egresaban de la Casa María y que les decían a ellas por qué no continúan el proyecto de la Casa María para que continúe después del nido en un colegio. Entonces, por el lado de ellas y por el lado mío, yo tengo más experiencia en educación escolar, digamos primaria y secundaria, ellas más en inicial, pero se juntaba la búsqueda del aliado adecuado para, digamos, emprender juntos este proyecto, y nos pusimos de acuerdo de una manera muy rápida porque hay una empatía y una afinidad de visión educativa con ellas muy grande, y decidimos que vamos a hacer este colegio. Y entonces a todos los conocimientos de nuestra experiencia en el Perú le hemos sumado algunos viajes que hemos hecho y contactos con el exterior. Hemos estado en California visitando los colegios High-Tech High, con los que vamos a tener un vínculo, que son colegios gestados por Bill Gates y otros empresarios, con la idea de formar personas que estén altamente calificadas y que no se requiere importar chinos, coreanos para complementar el recurso humano que no hay en Estados Unidos. Tenemos el contacto con Ord Mundial, que es una entidad que se ocupa de educación tecnológica en casi todos los países del mundo, a nivel escolar y secundaria y superior, perdón. Y entonces tenemos todo digamos, apoyo de afuera, que nos va a complementar la experiencia y el conocimiento interno que tenemos de la educación peruana con la que vamos a hacer este proyecto. De modo que tenemos viento a favor, experiencia, conocimiento, expectativas del público para que hagamos esto, y hemos decidido hacerlo. Le hemos puesto el nombre Aleph, tiene varias connotaciones. La primera de ellas es porque son las siglas de Active Learning Philosophy, que representa nuestro espíritu de una filosofía educativa en acción, es decir, que no se quede simplemente en el aprendizaje académico, sino que se convierta en productos concretos, creativos, innovadores, que los chicos cotidianamente estén produciendo y que no se queden solamente en la parte conceptual. Trabajo con proyectos colaborativos, interdisciplinarios, por otro lado un fuerte componente en inglés, como para que los alumnos que egresan del colegio estén certificados internacionalmente para ir a cualquier universidad del mundo donde les piden solvencia en inglés. Una muy fuerte base en matemáticas y ciencias, porque el siglo XXI es el siglo de la ciencia y tecnología, y el que no es diestro o hábil en estas cosas está pues en desventaja con respecto a lo que es la cultura, la ciencia, el comercio, la educación en estos tiempos. Y por otro lado está pues la anécdota de que Aleph es la primera letra de los alfabetos todititos de la antigüedad, y también es el símbolo matemático del infinito. Y entonces estamos entre la cultura, la ciencia
y esta idea de una filosofía en acción que pensamos que la verdad que nosotros pensamos no tiene pierde, porque digamos, en educación, un artículo que escribí recientemente decía, lo que no avanza retrocede. Es decir, si tú estás haciendo hoy lo mismo que hace 5 años en cualquier terreno, sin que yo conozca lo que estás haciendo, te puedo decir que estás atrasado. Claro, sí, pues. Claro. Es decir, todo el tiempo hay que estar innovando. Entre las principales empresas del mundo, el 80% son empresas con menos de 20 años de antigüedad, las exitosas, las grandes, porque es bien difícil para las entidades de larga trayectoria hacer este esfuerzo de ingeniería interna continua que te ponga a tono con los tiempos. Claro, el peso de la tradición. En cambio, las instituciones jóvenes, nuevas, vienen con mucho más posibilidades de no tener que luchar contra la resistencia del pasado, los convencionalismos de un currículo realmente obsoleto, que es el currículo del siglo XIX y XX, para hacer una propuesta, digamos, mucho más innovadora, más interdisciplinaria, que además haga que el alumno estudie conducido por su propio interés y no porque hay determinados indicadores o estándares o sílabos a los que él tiene que responder porque al profesor le da la gana, ¿no es cierto? De acuerdo. Tenemos las fotos que tú nos has mandado, a ver si podemos verlas y a partir de ellas puedes seguir explicando. A ver. Lo que quisiera decir, que no son fotos de nuestro proyecto, sino que las he tomado simplemente para ilustrar cuáles son los conceptos que estamos trabajando. Acá, por ejemplo, estamos viendo un ambiente absolutamente amigable con el medio ambiente, con el verde. La zona de vía obviamente es una zona ideal para respetar el medio ambiente, interactuar con el medio ambiente, porque el afuera y el adentro del aula no tienen por qué estar separados y aislados. Tú conviertes el jardín, conviertes la plaza, conviertes los corredores en parte del aula, y cuando los alumnos están trabajando en grupo, algunos estarán en el aula y otros van a estar afuera, interactuando todo el tiempo con el medio ambiente y respetando, como se ve en este modelo, digamos, el verde. Acá tienes un ejemplo lindo de cómo las aulas, además de estar digamos, bien integradas con el medio ambiente, permite que los alumnos, según las edades, se vayan congregando en el centro, una especie de plaza, donde se encuentran, donde interactúan, donde tienen la posibilidad de moverse entre pares sin tener que limitarse solamente a lo que hay en un salón. Y el elemento circular, ¿no? Sí, hay bastante elemento circular que ayuda a diferenciar. Como en un colegio tienes niños desde los 4 años hasta quinto de secundaria, estas formas circulares lo que te permiten es, dentro de la totalidad de la institución, crear submundos, digamos, respetando las diferencias que tienes que hacer por edades, ¿no? Quiero repetir, para que no se malinterprete, que estos son, digamos, imágenes referenciales que no son las de nuestro proyecto, que está en desarrollo, ¿no es cierto? De acuerdo. Siguiente. Ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo de cómo se usan espacios hoy en día para actividades diversas que no tienen que limitarse a las 4 paredes de un salón de clase de 6×8 que tiene las carpetas alineadas de manera cuadriculada como en un salón tradicional. Tú tienes un espacio donde hay alumnos que pueden estar leyendo solos, otros pueden estar trabajando en grupo, tienes un segundo piso que te sirve como parte, como una especie de mezanine del aula, tienes un espacio enorme, aquí tienes por lo menos unos 150 metros y no tienes que reducirte a un aula de 48 metros, creas una sensación de espacio, de apertura y de distintos rincones o lugares donde los alumnos pueden ir haciendo cosas distintas sin tener que estar en la rigidez esa de que ahora todo el mundo va a hacer la unidad sobre la anatomía del corazón humano, es porque el profesor decidió que ese es el tema para todos en ese momento. Acá puedes ofrecer una variedad de opciones, los alumnos van investigando de distintas maneras los temas. Algunos, por supuesto, se hacen en las clases convencionales, donde hay salones madre, donde los chicos van a estudiar matemáticas, van a estudiar inglés, van a estudiar comunicaciones, pero esa es solamente una parte del día. Todo el resto son proyectos interdisciplinarios que lo que hacen es tomar los elementos del currículo, pero integrándolos en función de los temas o los proyectos que los alumnos quieren investigar, y que tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una situación en la que, como la que hubo el año pasado, en que hubo una epidemia de ratas en Trujillo, y de pronto uno se pregunta, ¿de dónde son las ratas? ¿Y por qué hay ratas?
Y entonces se puede plantear como problema para que los alumnos investiguen. Y entonces la pregunta es: ¿por qué hay ratas en Trujillo? ¿Es biología, es química, es matemáticas, geografía, es química? ¿Qué cosa es? Y lo que van a terminar descubriendo es que las ratas tienen que ver con el hecho de que quemaron las cañas en la zona cercana a Trujillo, y el intenso calor produjo que las ratas escapen y se vayan a la ciudad, y eso aumentó el número de ratas por unidad de medida, y ha creado todo un problema de epidemias, de seguridad, de salud y todo. Y entonces el alumno, a partir de una curiosidad, ¿de dónde diablos salieron estas ratas?, empieza a investigar, empieza a analizar, empieza a estudiar los temas de una manera mucho más integrada y mucho más interesante. Mezcla varias materias, varios cursos, digamos, transversalmente. Claro, los integra. En lugar de tratarlos como un salchichón, que tú tienes la tajada matemática, la tajada de geografía, la tajada de historia, tú integras todas. Y están presentes los contenidos, pero están presentes en función de lo que el alumno está investigando. Por ejemplo... Pero entonces necesitas que el profesor sepa de todo eso, claro. El profesor tiene que saber matemáticas y también... Es que el profesor no tiene que saberlo todo, el profesor tiene que ser un orientador del aprendizaje. Él va a aprender cosas junto con los alumnos, pero el expertise del profesor está en cómo ayudas a los alumnos a aprender, a investigar, a buscar fuentes que te ayuden a explicar por qué las cosas ocurren como ocurren y demás. Y también, digamos, confrontarse con, verdades no contrastadas, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, todo el mundo le hace monumentos a Colón, pero Colón fue responsable del genocidio de 7 millones de haitianos cuando llegó a Haití, hizo trabajo forzado y esclavitud en Haití. 7 millones. Bajaron de 11 millones a 4 millones de la población de Haití durante el tiempo que estuvieron los conquistadores. Entonces, tú te preguntas... Bueno, en el Perú bajaron de 10 millones a 1 millón principalmente por las plagas, ¿no? Por la peste. Y por el trabajo forzado, la desnutrición y lo demás. Entonces, la idea es preguntarte... ¿qué pasó? ¿Por qué ocurren estas cosas? No solamente, si tú estudias en el curso de Historia Colón, te dice, bueno, Colón salió de España, tomó sus 3 carabelas, se vino al Perú, a América Central, fue a República Dominicana, a Haití, en fin, en tal fecha que Rodrigo Triana gritó tierra y todo. Ese es el curso de Historia del Perú. Sí. En cambio, si tú analizas toda la experiencia cultural, lingüística, histórica, económica, científica que significa un viaje desde España hasta América Latina, las implicancias sociales, culturales, históricas que esto ha tenido, se convierte en un tema mucho más interesante. O la misma carabela, cómo se construye, voy a usar las matemáticas para ver cómo se, bueno, ingeniería. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, regresamos.